Normalmente, en el centro de una galaxia grande, donde se encuentra un agujero negro supermasivo, ese lugar no suele tener estrellas jóvenes. Al menos, no se espera encontrar allí, en esa región, estrellas jóvenes. Deberías encontrar estrellas más antiguas, ya que forman parte del comienzo de la formación de la galaxia. Para que tengan una idea, la Vía Láctea se considera una galaxia que tiene aproximadamente, el número varía un poco, pero ronda entre los 10 y 13 mil millones de años. La edad más precisa, calculada para la Vía Láctea, es de 13,6 mil millones de años. Por lo tanto, esperarías encontrar en esa región estrellas muy antiguas, mucho más antiguas que esa edad, porque es la región donde comenzó la formación de la galaxia. Muy bien, pero mira qué interesante. Los astrónomos utilizaron varios instrumentos, incluyendo el telescopio espacial James Webb, y apuntaron el Webb hacia el centro de la galaxia, en una región muy cercana al agujero negro Sagitario A estrella, que es el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Y justo allí el James Webb descubrió un cúmulo estelar, un cúmulo abierto como se le llama, que no es el cúmulo globular llamado IRS-13. Hasta ahí todo bien. El asunto es que comenzaron a calcular la edad de las estrellas, y ahí vino la gran sorpresa para los astrónomos. Las estrellas en ese cúmulo tienen solo 100.000 años de vida. ¿Cómo es posible? Y están justo al lado de Sagitario A estrella, donde esperaríamos encontrar estrellas muy viejas. Para comparar, nuestra galaxia, de hecho, nuestro sistema, tiene alrededor de 5.000 millones de años. Nuestro Sol tiene 5.000 millones de años. Entonces, encontraron estrellas con 100.000 años. Y esto es realmente muy interesante. Además, cuando el James Webb se enfocó allí, logró registrar un espectro libre de interferencias. Esto también es muy interesante. Cuando realizaron todo el estudio espectroscópico de esa región, el espectro del James Webb mostró la presencia de agua helada en el centro galáctico. ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, básicamente, es hielo de agua. Normalmente, este hielo de agua se encuentra en los discos de polvo alrededor de objetos estelares más jóvenes. Es otro indicio de que las estrellas en esa región son realmente muy jóvenes, y esto ha intrigado a los astrónomos. ¿Cómo es posible que haya un cúmulo de estrellas con 100.000 años en una región cercana al agujero negro de nuestra galaxia? En el centro de nuestra galaxia, donde esperaríamos encontrar estrellas viejas. Muy bien. Según los investigadores, los resultados hasta ahora sugieren que el IRS-13 migró hacia el agujero negro supermasivo debido a la fricción con el medio interestelar. Puede haber experimentado colisiones con otros cúmulos de estrellas o incluso procesos internos en el propio cúmulo que llevaron a que estas estrellas se formaran. A cierta distancia, comenzó a migrar y finalmente quedó atrapado en la gravedad del agujero negro central de la Vía Láctea. Esto creó una onda de choque que pudo haber barrido el cúmulo por completo. Esta onda de choque es necesaria para que el polvo y el gas comiencen a agruparse y formar más estrellas. La idea de los investigadores es que el cúmulo estaba allí, migró cerca del agujero negro de la Vía Láctea y a cierta distancia quedó atrapado, y en este proceso se generó una onda de choque. Esta onda de choque produjo más polvo y gas, formando estrellas más jóvenes. Por eso existe esta fuente de juventud en el centro de la Vía Láctea, y eso es lo que ha intrigado a los astrónomos durante mucho tiempo. El análisis de este IRS-13 y la interpretación de los cúmulos son el primer intento de desentrañar este misterio de más de una década sobre las estrellas jóvenes en el centro de nuestra galaxia. Además del IRS-13, existe otro cúmulo de estrellas llamado el Cúmulo S, que está aún más cerca y también está compuesto por estrellas jóvenes. Son significativamente más jóvenes de lo que sería posible, según las teorías aceptadas. Mira qué interesante.
Los descubrimientos del IRS-13 ofrecen la oportunidad de que futuras investigaciones busquen la conexión entre el vecino directo del agujero negro y regiones a varios años luz de distancia. Mira qué interesante. El cúmulo estelar IRS-13 parece ser la clave para descubrir el origen de la densa población estelar en el centro de nuestra galaxia. Puede ser que esto haya sucedido. Se formaron lejos, pero migraron hacia el centro y se detuvieron a una cierta distancia. Todas estas pruebas de que las estrellas son muy jóvenes dentro del alcance del agujero negro pueden haberse formado en cúmulos estelares como el IRS-13. Entonces, todas esas estrellas que vemos cerca probablemente tienen el mismo origen. Para aquellos que no lo saben, esta es la primera vez que es posible detectar poblaciones estelares de diferentes edades. Estrellas calientes de la secuencia principal y estrellas jóvenes que están naciendo. Todo esto en un cúmulo muy cerca del centro de la Vía Láctea. Entonces aquí tienes otra investigación, otro estudio, que muestra la capacidad de observación del James Webb y el poder de este instrumento que tenemos. Se enfocó en el centro de la galaxia para estudiar este cúmulo y nos proporcionó una gran cantidad de información. Así que, eso era lo que quería compartir en este canal. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, no olviden el paquete youtubístico. Compartan, marquen como favorito y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen en los comentarios cualquier pregunta que tengan. Hasta la próxima.